Muchas gracias, doctor, y además muchas gracias como moderador porque se ha tenido al tiempo de una manera extraordinaria. Muchas gracias por su intervención. Ahora daremos paso a la intervención del doctor Roberto Sánchez y después se harán las preguntas. Por lo tanto, el doctor Roberto José Sánchez Sánchez, presidente de No Gracias, médico de familia, doctor en Historia de la Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Cuidados Paliativos, máster en Investigación en Atención Primaria y actualmente, según me ponen, Roberto, estudiante del grado de Ciencia Política y de la Administración en la UNED. Eso es que te quieres dedicar después a esto de la política, suena a todo esto, ¿eh? No estaría mal, yo simplemente al verlo me agradó y te animo a emprender ese camino porque precisamente a lo mejor gente como tú es la que nos hace también falta en esas decisiones, ¿no? Al hilo de lo que decía en su introducción el doctor Sendín de las declaraciones de la ministra, ¿no? Necesitamos gente en la política y en los partidos que se crea y que defienda esto que se plantea aquí. Bueno, al margen de esto, te voy a dar la palabra para que tú nos puedas hablar de lo que planteamos sobre la ética, los incentivos de la industria farmacéutica y la ética del marketing, siendo una pregunta retórica eso de la ética del marketing. Roberto, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, agradecer a la Asociación para el Acceso Justo a los Medicamentos, a Juanjo, a ti Roberto, a Miguel, al resto de componentes de la asociación y al público en general. Llevamos 15 años recogiendo evidencias empíricas acerca de la influencia que tiene el marketing en la prescripción. En No Gracias llevamos 12 años dedicando tiempo, esfuerzo y energía a este cometido y espero que en los siguientes 15 años podamos articular entre todos y todas una propuesta, una alternativa de mejora a esta situación en la que nos vemos. Porque conocemos bien los efectos de estas prácticas, es el empeoramiento de la calidad de la prescripción y la generación de daños a los pacientes. Además de esto, sabemos que esto tiene unos costes, que buena parte de la factura farmacéutica es la que engrosa una gran parte de los costes del sistema sanitario público, por lo cual los efectos perniciosos para los pacientes son dos. Y esto lo conocemos bien. A lo largo de todo este tiempo, pues hemos arrojado un montón de conocimiento hacia este objeto de estudio que hoy nos convoca. Evidentemente esto nunca nos lo cuentan así, evidentemente el que ejerce una acción de poder siempre tiene que tender un poco a legitimar y a obtener el consentimiento de aquellos a los que va destinado esa acción, pero sabemos que cómo son en realidad las cosas. También de verdad que tenemos que distinguir entre diferentes escenarios, distintos actores y distintos momentos de la evolución histórica. Y también tenemos que realizar algunas consideraciones respecto a algunos matices, porque es una cuestión bien compleja. En los actores tenemos a la industria farmacéutica, que parece la protagonista de esta historia, pero que realmente no lo es. La industria tiene derecho a dar a conocer sus productos y adecuarse a la regulación vigente. Poco que decir, nada que decir. Luego tenemos al paciente, que es el eslabón más débil de la cadena, al regir en el sistema sanitario público una asimetría de información que genera un fallo de mercado. Sabemos que el eslabón más débil, pero también es objeto de deseo de la industria, bien de manera directa, mediante la cultura sanitaria, los medios de comunicación que transmiten sus intereses y también mediante intermediarios como son las asociaciones de pacientes, las cuales la industria controla porque financia en gran parte. En tercer lugar, tenemos a los profesionales, que sí que yo creo que es muy interesante intentar estudiar en qué caldos de cultivo se producen este tipo de influencias, porque hay dos características fundamentales que provocan esta predisposición. Una es el desarraigo que suelen sentir con el sistema sanitario y otra es el agravio, esta motivación psicológica individual que representa un desbalance entre los beneficios que ellos creen que merecen y los que realmente obtienen del sistema. Y en este caldo de cultivo es donde se genera también este tipo de relaciones y este tipo
influencias. Los profesionales sanitarios se han querido dibujar siempre como una especie de semidioses, totipotenciales, capaz de responder a situaciones complejas, capaz de dar las mejores decisiones, o sea, tomar las mejores decisiones en conceptos de incertidumbre, seres capaces de absorber la ingente cantidad de información científica que se genera, y esto sabemos que es poco más que un mito, porque realmente pues, esto no sucede así y tenemos dificultades de digerir toda la información y realmente finalmente somos también influenciables y de ahí tenemos estos resultados, ¿no? Y en cuarto lugar, el actor con más enjundia es la institución, que realmente es la protagonista de esta película, el mismo sistema, que evidentemente no es un árbitro neutral, sino que reproduce una serie de intereses. Como hace esto y está este sistema de influencia, luego finalmente pues tiene que compensar y sabedor de los daños que se generan por una mala calidad de la prescripción, tiene que dar unas respuestas pues con políticas de incentivos a la buena prescripción, con listas de medicamentos, con políticas de algunos medicamentos como los genéricos. Bueno, pues esto es lo que normalmente vemos. Y también debemos distinguir una evolución histórica, que, bueno, en un primer momento, cuando no había estas nuevas tecnologías, Internet no era un medio de transmisión y transferencia del conocimiento, bueno, no había regulación, pues todos sabemos estas historias que cuentan pues, del marketing duro, este tipo de comportamientos que no eran muy edificantes. Eso afortunadamente quedó en el pasado. Se pasó a una segunda fase en la cual este tipo de sistema de influencia, pues digamos que se naturalizó, que se institucionalizó y se generó marketing en un área muy concreta. Los que somos médicos de familia lo conocemos bien, que fue, pues bueno, la generación de asociaciones estadísticas en, por ejemplo, el campo del riesgo cardiovascular, sin ningún tipo de teoría, intentando buscar relaciones estadísticas. Fue un poco lo que fue la revolución conductista, pero aplicada a la medicina, y la prescripción de medicamentos, sobre todo sobre poblaciones sanas. Este es el segundo momento. Y luego el tercer momento, este segundo momento ya pasó, aunque muchos de nosotros todavía estamos ahí, pero este momento ya pasó y ahora ya hay un desplazamiento hacia otro tipo de medicamentos, hacia un tipo concreto de patologías, unas especialidades concretas, pues como puede ser la oncología, y sobre todo también al tema de las vacunas. Es el sector ahora donde la industria ha puesto mucho el foco, por lo cual también el foco de la influencia, el eje se ha desplazado de los profesionales hacia otro tipo de actores, sobre todo los decisores, que son, en el caso de las vacunas, los que van a decidir la inclusión o no. También con las políticas de genéricos y de prescripción por principio activo, también a las oficinas de farmacia, por ejemplo. Y es difícil saber dónde poner el límite en la regulación y en los comportamientos de los diferentes actores. Y esto es un poco, luego hablaremos en el debate probablemente, y es un poco donde está el kit del asunto, ¿no? Hay que decir que no es lo mismo la influencia en un receptor, en un profesional que ejerce una función pasiva, que la influencia que ejerce la industria sobre un actor, un profesional que tiene un rol activo, que es un emisor y que se convierte en un propio agente de la industria farmacéutica, básicamente. Luego, otro tema muy espinoso también, comentaba muy bien Miguel, es el tema de la investigación. Pues es verdad que en el tema de la investigación los incentivos se pueden encarar de una manera diferente. También es cierto que lo que no puede suceder es que se pase de que los profesionales participen en una investigación en la industria que utiliza a esos profesionales para convertirlos poco menos en un embajador de sus productos mediante la figura del Key Opinion Leader. También debemos reconocer que la formación aporta cosas. Claro que aporta cosas que podemos reconocer como valiosas. Si no verlo sería un error. Es que la influencia nunca descansa sobre la nada. Siempre descansa sobre una cierta credibilidad, sobre un cierto colchón, sobre una cierta aportación previa. Y también debemos
ver este tipo de situaciones en un sistema, en un funcionamiento sistémico, porque puede ser que el profesional, digamos, renuncie a este tipo de prácticas, de incentivos, de colaboración con la industria farmacéutica, pero luego a la hora de prescribir va a basar su juicio clínico en una serie de materiales, como una guía de práctica clínica, por ejemplo, que a su vez ha estado influenciada por la industria de principio a fin. Hay que poner el acento, en mi visión, en una serie de puntos calientes. El primero es la visita médica, que es un instrumento de influencia que es tradicional, pero a la vez nunca se va a ir, ¿vale? Las nuevas tecnologías, Internet ha venido a revolucionar el marketing. Hay mucho marketing digital, pero la industria sabe muy bien que las relaciones persona a persona es la mayor fuente de influencia. Debemos reparar también que esta visita médica no solamente influye individualmente en el profesional, sino que también es capaz de cambiar las dinámicas de un centro de trabajo en torno a estos temas. No solamente es la visita médica a puerta fría, sino también el tipo de sesiones formativas en los centros de salud o en los hospitales. Esto es muy importante, la relación de los visitadores con el servicio. El segundo punto caliente que debemos centrarnos en él es el tema de las sociedades científicas, que es el actor por antonomasia también de la influencia. Son las organizaciones que reciben la influencia y sobre todo el dinero de la industria farmacéutica con unos presupuestos en realidad desorbitantes para el contexto en el que estamos manejando, y es capaz de traducir toda esa influencia hacia afuera, hacia los profesionales, hacia la sociedad, y es realmente un actor que debemos estudiar con mucho ímpetu. Y el tercero es el marketing. El marketing, pues como ha comentado Juanjo, tiene esta concepción de que el medicamento es un bien de mercado más, que no es un bien que responda a criterios de interés público, ni es un bien esencial, ni es un bien público, sino para ellos es un bien de mercado. Y ellos, en su concepción del marketing, también entienden que es para dar respuesta a una necesidad del paciente, en tanto en cuanto entienden el marketing como un instrumento que da satisfacción a las necesidades. Pero es que en el sector sanitario y el sector farmacéutico es un sector muy regulado, y las necesidades no se satisfacen, sino que ellos mismos las crean. Y este es el problema. El marketing se ha hecho mucho más sofisticado. Ellos entienden muy bien que una gran parte del éxito del marketing es que no tenga un contenido aparentemente comercial, como era antes, que se veía mucho más. Ahora es mucho más civilino. Y como dice muy bien Salmerón, y habéis comentado también, la industria tiene muchas ganancias. Entonces, ese excedente, como sabemos, no lo invierten todo en I+D+I, sino que lo retornan hacia el marketing. Una manera de eliminar las políticas del marketing es intentar regular los precios para que la industria farmacéutica no tenga tantas ganancias. En definitiva, el sistema de influencia se basa en que como principio general, hay que romper la causalidad entre la prescripción y el incentivo económico. Evidentemente, eso ya no se hace. Nadie paga a alguien por que prescriba en una conexión directa de la cadena. Evidentemente esto no es así, nunca se plantea así. Es una influencia indirecta y una influencia, digamos, muy discreta. Lo que pasa es que tenemos elementos de juicio suficientes para identificar este tipo de comportamientos. Por ejemplo, una industria farmacéutica nunca o casi nunca provee formación de un sector para un medicamento que no comercializa ella. Esto casi nunca pasa. Siempre van dirigidos o al sector, al área de especialidad que ellos trabajan, o bien a la patología. Y para terminar, ¿qué es lo que vamos a hacer con este diagnóstico? Tenemos que trabajar por cambiar la regulación. ¿Qué regulación tenemos ahora? Una autorregulación, que es la peor de las regulaciones, la autorregulación de la industria farmacéutica. También, como dice la frase, que es muy certera, porque la publicidad esté regulada no deja de ser publicidad. Entonces, debemos trabajar por cambiar de la regulación de la industria a una regulación de la institución, a una regulación estatal, bien de la comunidad autónoma, bien de la gerencia, bien de la institución. Que no sean ellos los que regulen, sino la institución. Esto no va a ser fácil, va a llevar tiempo y va a llevar trabajo. Va a ser un cambio, por lo menos a medio plazo. ¿Qué es lo que debemos hacer en el mientras tanto? En el mientras tanto debemos estudiarnos la regulación que hay ahora e intentar hacerla cumplir
con los elementos que nos da el marco normativo que está para regular este tipo de influencia. En primer lugar, la transparencia. Es el primer punto y punto fundamental. Siendo cautos, porque sabemos también que, y está estudiado, sobre todo con la ley que comentaba Jorge, la Sunshine Act, que por transparentar las relaciones vemos que el dinero que se les paga a los profesionales no disminuye, sigue, a veces se reubica de unas áreas a otras, de un grupo de profesionales a otras, pero el dinero y la influencia no cesa. O sea que con cierta cautela, pero debemos trabajar por mejorar la transparencia. Sabemos que gran parte de la influencia y del marketing se basa en la opacidad. ¿Qué áreas de mejora hay? Sabemos que la transparencia que hay ahora es de transferencia de valor, es autorregulación y no es una transparencia agregada, sino que las distintas compañías publican distintos PDFs, que la búsqueda es muy ardua y la asociación lo es aún más, con lo cual arrojar luz sobre este tipo de comportamientos no es fácil. Se puede hacer, pero no es fácil y lleva trabajo. En primer lugar, esto, que se pueda agregar esta información, que no haya que ir buscando sitio por sitio. En segundo lugar, y sobre todo, es que no se desglosa la información de, por ejemplo, las sociedades científicas. Es una información en bruto, ese dinero es en bruto, pero no se desglosa, no tiene, o sea, tiene la obligación si una organización solicita este desglose, pero si no, no. Y muchos profesionales sabemos que los ingresos no los reciben a título individual, sino mediante la sociedad científica. Y esto, pues, dificulta la caracterización. Por otro lado, se deriva mucho con la ingeniería societaria. Casi todas las sociedades científicas tienen ya una fundación al lado que, digamos, tiene incentivos fiscales y lo que hace es diversificar los pagos, con lo cual la labor de rastreo aumenta. No es finalista. A ti te dicen el dinero que se recibe, pero no sabes para qué se utiliza. Porque si tú supieras que, mira, este dinero ha sido para esta campaña, pues evidentemente el marketing, el arrojar luz sobre ese tipo de influencia, ese tipo de marketing, está muy claro. Pero evidentemente ellos ocultan para qué es cada concepto. Y las sociedades científicas no publican sus presupuestos. O sea, sus ejercicios son muy escasos los que lo publican y no se puede acceder a estos datos solamente los asociados. Y luego, por otro lado, pues no hay la declaración de conflicto de interés, como es un fenómeno que ya conocemos en otros países, pues no sabemos que muchas veces pues no es tal, porque realmente sabemos de profesionales que lamentablemente reciben dinero y no lo ponen en la declaración de conflicto de interés. Esto sabemos que pasa en España, o sea, que sabemos que pasa en otras partes del mundo. Pues el Retraction Watch es una plataforma que se dedica a estudiar estos comportamientos. Y en España estamos ahora nosotros intentando un poco caracterizar este fenómeno, con todas las, digamos, alusiones que se pueden hacer, porque, bueno, también es verdad que es una labor, pues también un poco desagradable, y, bueno, también en las estrategias de modificación de la conducta, pues, bueno, hay diferentes modos que se pueden trabajar. Lo ideal sería trabajar más a nivel de legislación, de regulación, pero nos falta, como movimiento social, capacidad de movilizar los recursos políticos, movilizar los recursos económicos y la interlocución con la administración, que de momento la verdad es que es un poco escasa la interlocución que podemos y la influencia que podemos tener como actor, digamos, político o de movimiento social respecto a otro tipo de actores como es la industria farmacéutica, pues de momento es un poco escaso. Pero ahí está el camino, ahí está el recorrido, sabemos lo que hay que hacer o algunas de las partes por donde hay que empezar, y a esta tarea creo que nos debemos encomendar en los próximos 15 años. Llevamos los anteriores 15, sabemos mucho, Miguel lo ha comentado, todas las evidencias empíricas que caracterizan este tipo de influencia. Sabemos los resultados, sabemos dónde lleva. Ahora se trata de, con esa información, toda investigación empieza por una descripción, eso está muy bien, pero es el momento de la acción. Tenemos este ciclo que se abre ahora, tenemos ahora más instrumentos, la transparencia se está comenzando a abrir, la rendición de cuentas se está comenzando a abrir, la administración cada vez hay más foco en este tipo de transparencia, de rendición de cuentas, y este es el camino que debemos transitar. Tenemos ley de transparencia, tenemos consejo de la transparencia, y hay que animarse a transitar este camino para mejorar la caracterización de este sistema de influencia, porque es un beneficio de nuestros pacientes.
Esto es lo que les quería comentar en la intervención. Muchas gracias por su atención.